Ahora, ya iniciando, ¿no? Eh, Voy a comenzar planteando el contexto de Iztacala, porque el contexto va a ser una figura central, una figura epistemológica central. Para obtener el conocimiento, necesitamos contextuar todas las instancias que generan el conocimiento y contextuar de manera civilizacional, porque el contexto es muy abstracto, muy en el aire. A ver, tiene un apellido el contexto. Si pongo contexto en abstracto, ojo, genera una aporía, un problema filosófico que no se puede resolver. Contexto en abstracto, pues el contexto te va a un contexto, pero ¿cuál? Aquí es un contexto civilizacional. Ojo, generalmente no lo hacemos, hablamos en educación, en el aire, como si toda la humanidad fuera homogénea, fuera europea, racional, cristiana, blanca, y no es cierto, ¿eh? Vamos a estudiar la familia en abstracto. ¿De qué familia hablas? De la familia de los indígenas lacandones. Desde los indígenas. O la familia en Francia, en Europa. La familia desde los europeos. O en Gringolandia, ¿no? Desde los norteamericanos. ¿Y qué? Y vamos a ver más adelante qué implica epistemológicamente hablando que hablemos en abstracto, ¿no? La educación. Y todo el mundo, a ver, ¿de qué educación hablas? De la civilización occidental. Desde Occidente, que tiene esta ideología, estas creencias, esos presupuestos. Entonces siempre tenemos, porque si no lo hacemos, ojo, los mestizos e indígenas nos anulamos a nosotros mismos, porque estamos usando la razón europea, la ciencia europea, la universidad que es europea. Entonces yo me estoy anulando y hay un racismo epistemológico el hacerlo, hablar en el aire. Es que el estudio del hombre, el sujeto, ¿de qué sujeto hablas? Los indígenas, esa categoría no existe, es muy europea, es eurocéntrica. Yo pensé que la categoría de persona, sujeto, individuo, toda la humanidad lo manejaba desde los griegos, no es cierto. Se maneja desde el siglo XVIII, cuando fue el periodo de la Ilustración. El hombre europeo tenía más de 1000 años sojuzgado por la iglesia, sojuzgado, hacías un poema, una pintura, tenía que ser religioso, si no te quemaban en la hoguera. Entonces, hasta el gorro los europeos, y en el periodo filosófico de la Ilustración del siglo XVIII, el europeo le cortó la cabeza a Dios y al rey, pero ¿qué creen? El europeo se autodeificó, y a la razón europea la autodeificaron, la hicieron diosa, ¿eh? Ya no me ilumina el Espíritu Santo, ahora me ilumina la razón. Vean, ¿eh? Es una teología diluida y allí apareció la categoría de sujeto, persona, individuo. Y es interesante porque las ciencias sociales es una categoría central para la psicología, la sociología, la antropología, pero es una categoría eurocéntrica generada en el periodo de la Ilustración, donde el europeo se autodeificó a sí mismo, ¿eh? O sea, y nadie en todas las ciencias, nadie ha definido, las asume como que ya sentadas las categorías y nadie se plantea. Niklas Luhmann, el sociólogo alemán que es sociosistémico, él criticó, lo despedazó. Foucault habla de eso también, de sujeto a persona, ¿no? Pero es reciente la categoría, ¿eh? Y solo en Occidente. Hay equivalente en otras civilizaciones, el equivalente, pero no tiene, ojo, la categoría sujeto, persona, individuo tiene un trasfondo teológico, un trasfondo racial que no lo vemos, porque estamos gobernados por el paradigma occidental y por el paradigma cartesiano, ¿no? Eso permea todo, el conocimiento, la noción de sujeto, la noción de socialización, el derecho, todo lo permea, ¿eh? Y no lo vemos porque tenemos cegueras paradigmáticas, estamos colonizados, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de detectar los puntos ciegos que tenemos, las cegueras paradigmáticas a nivel teórico, filosófico y civilizacional, ¿eh? Entonces, bien, eso, lo individual es un proceso psicológico, con otro tipo de nuevo de psicología, que en Iztacala ya está, es la metapsicología de contextos. Ahora, hablando en el origen en Iztacala, Iztacala no es por nada, desde sus inicios ha sido innovador a nivel mundial. La inició en Iztacala Emilio Ribes con el conductismo, era monoteórico, fue una riqueza,
una innovación tecnológica en su momento, hubo investigadores, etcétera. Pero aquí, ya hablando de la complejidad, todo sistema, lo vemos en la termodinámica, hay un ruido chiquito. Todo sistema biológico, social, antropológico, tiene un ruido pequeñito, que a la larga, si ese ruido pequeño va aumentando, puede destruir el sistema o lo destruye. Nosotros como sistemas vivos tenemos un cuerpo, pero de repente aparecen las enfermedades, etcétera. Y si nos descuidamos, ese ruidito va aumentando, dices, bueno, una gripita o el apéndice, te operas y ahí sigues, ¿no? No altera el equilibrio sistémico de manera radical. Sobrevivimos, pero cuando nos pega algo duro, no, pues, rompe el sistema y truena. El Imperio Romano, como sistema político, social, económico, tenía su ruidito, hasta que hubo varios factores y tronó el Imperio Romano. En eso estamos tranquilos y contentos, porque el Imperio gringo, que para mí, bueno, con respeto a los norteamericanos, es la peste bubónica de la humanidad, los gringos, el que más contamina en el mundo, genera guerras para que la industria bélica genere dinero y se establezca la economía, es el capitalismo. Inventa guerras o las provoca, contamina, la peste de la humanidad, racista, pero ojo, también tiene su ruidito en su propio sistema y va a tronar como el Imperio Romano. Las que el Imperio Romano duró más de 1000 años, los gringos no van a durar. ¿Por qué? Porque están destruyendo la naturaleza. También nosotros estamos contribuyendo a ella y la naturaleza ya le está pasando la factura. Es increíble ver a Europa inundada, a los Estados Unidos con nieve, ya la naturaleza le está pasando la factura a los europeos y a los gringos. Como sistema, no solo va a haber guerras o algo que lo truene al imperio gringo, la naturaleza, bueno, y a todos. En Iztacala, repito, era monoteórico, era vanguardia Iztacala, y en su seno hay un ruidito pequeño. O sea, fue una innovación extraordinaria, era solo conductista. Recuerdo, yo entré a trabajar en Iztacala, tengo 42 años en la UNAM, bueno, no presenté, perdón, soy psicólogo, estudié en la Facultad de Psicología, hice la maestría en San Carlos, ahorita les voy a decir qué tiene que ver con el curso. Mi especialización ha sido en rehabilitación de niños con daño neuromotor y estuve trabajando en la APAC, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, desde el primer semestre. Toda la carrera la hice ahí. ACU, estudié en la Facultad de Psicología, iba por referencias. En rehabilitación, en terapia física, me metía ahí a observar conductualmente la conducta motora de los niños y me decían los terapistas físicos, ¿qué haces aquí? O sea, antes el paradigma del psicólogo, tú vete a tu cubículo, aplica test o da terapia. Era el paradigma del psicólogo, pero la onda conductual ya permitía meterte directamente en la rehabilitación de la conducta motora. Y entonces había un adolescente, ok, era un terapista físico, estaba en el segundo semestre de la carrera, muy maduro, el terapista físico era más maduro que yo. No podía, con técnicas conductistas lo puse a caminar, aceleré el aprendizaje, reforzándolo, es lo mejor del mundo. Entonces, ya lo caminé y me dice el terapista físico, ok, Jesús, lo celebro, pero ¿qué crees? Tiene subluxada la cadera, el hueso está un poco salido, tiene subluxada, se sigue parándose y caminándose, se va a quebrar la cadera y ya no va a poder ni ponerse en pie. Dije, ay, el equipo biológico, la caja negra, sí es importante. El conductismo rechaza la caja negra. No, todo es respuesta, interacción del ambiente, todo es interacción, todo es comportamiento, ¿no? Y dije, no, sí es importante la caja biológica. Y luego en la clínica, aquí en Iztacala, atendemos niños, llegaron niños indígenas. Y dije, ay, y el racismo, todo eso, la autoestima afecta a la mamá y a los niños. O sea, lo biológico también es afectado étnicamente. Dije, hay que incorporar a la familia, hay que incorporar a lo neurológico, etcétera. Hay que comparar la dimensión étnica, que también matiza lo psicológico. Uno cree que igual la marcha, es universal, pues es biológica. No es cierto. Culturalmente, hasta la marcha, la topografía de la marcha, te afecta. Los negros en el Bronx, cómo caminan así los negros, los vemos en los videos, ¿no? O sea, la cultura también te permea hasta la marcha. Los que viven en Tepito caminan como muy valedores, ¿no? O sea, tiene la marcha de valedor, la marcha. Y los que no estamos ahí, bueno, caminamos distinto, pero culturalmente el movimiento también tiene una influencia cultural. Cuando en el box cae noqueado uno,
Aquí en el Referee de México comienza a contar uno con el dedo, 1, 2, 3, 4. En Alemania hacen lo mismo, pero comienzan con el dedo pulgar, 1, 2, 3, ¿no? Ve cómo hasta eso culturalmente está permeado lo motor, ¿eh? Entonces también vi que lo motor está permeado. Bueno, y en Iztacala, para terminar de decir la historia de Iztacala, fue muy innovador, pero como todo era conductual, voy a hacer una tesis sobre el deporte. Eso no es psicología. Se rechazaba cualitativa, no, se no lleva números, no admitían. Los maestros de Iztacala es el sistema que lleva su ruidito, todo su sistema. Por eso es la entropía y la negentropía, ¿no? Que lleva al desorden, ¿no? Al caos o al orden. Muchos maestros conductistas, pues era una asfixia, se metían a estudiar psicoanálisis, otras corrientes teóricas, y del mismo cerradura, porque era monoteórico el currículum, comenzaron maestros a desprenderse de eso y a hacer especialidades, y hubo una eclosión creativa. Yo estudié en la Facultad de Psicología, di clases en Zaragoza, y es un fenómeno que solo ocurrió aquí porque era tanta la opresión del paradigma positivista o conductista que la gente quedó asfixiada y ya como una familia, los papás asfixian a un hijo o una hija, lo asfixian tanto, termina saliéndose de la casa o doblando las manitas y todo lo que diga papi y mami, ¿no? Entonces, pero el sistema, quebran el sistema del hijo, o el hijo dice, no, yo me emancipo, yo me salgo, y se salen, ¿no? Entonces, vean, en el currículo en Iztacala se cambió después de muchos años. Yo participé en todas las grupos de cambio curricular, todos fracasados hasta el último que se dio. Fue un esfuerzo filosófico donde desde el primer semestre se hicieron categorías que no jalaran una corriente teórica, que fueran respetuosas, bla, 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 y se dio. Entonces, en este cambio curricular, bueno, otros maestros y yo metimos la complejidad en psicología. Es una innovación. Claro, la mayoría que tiene miedo al cambio o mi religión es la verdadera, los demás no es ciencia, boicotearon, como no se imaginan, ¿no? Pero se dio el cambio. Fue un esfuerzo filosófico, creativo. Se incorporó la complejidad, bueno, y se incorporó la metaepistemología de contextos y metapsicología de contextos. Es una innovadora mundialmente Iztacala en eso. Pocos lo ven. Los de afuera lo ven y dicen, oye, qué innovación. Fíjense, hicieron el cambio curricular en la Facultad de Psicología de Zaragoza. ¿Qué hicieron? Nada más metieron nuevas referencias, cambiaron un poquito las cosas, quedó igual. Y en Iztacala lo hicimos. Nos costó mucho trabajo y que maduráramos y que dijéramos, no, pues no es religión, ¿qué es la psicología? No es una teoría, son varias teorías. Lo aprendimos, los que estamos en otras tradiciones, al primer semestre, para que el primer semestre se vea todas las propuestas teóricas en lo teórico, en lo metodológico y en lo aplicado. Desde el primer semestre están todas las tradiciones teóricas que están en Iztacala, con las materias, todo viene, pero los conductistas no permitieron que nos bajáramos a los primeros semestres. Ellos dan la materia, no la dan, o la dan demonizándola, descalificándola sin conocerla. O sea, es triste ver maestros con doctorado hablando de lo que no conocen y lo descalifican con doctorado. Ahí, ojo, entra un aspecto, eso es religión. Muchos cientificistas, cuando lo hacen muy a ultranza, muy dogmático, eso es religión, eso no es ciencia, y no se dan cuenta. Y somos propensos a caer en la religión, porque lo vamos a ver más adelante, la teoría científica, la que sea, como sistema de ideas, en su núcleo hay paradigmas. En el núcleo, como sistema de ideas, que son presupuestos, mandatos, creencias que están implícitas, no están escritas en ningún lugar y gobiernan qué ves, qué no ves y cómo conoces la realidad. Una teoría científica o filosófica o teológica, la que sea, cualquier teoría, genera, nos ayuda, nos ilumina en un ámbito de realidad particular, pero al mismo tiempo nos ciega, nos provoca cegueras paradigmáticas. De veras, y no vemos, tenemos enfrente las cosas. Yo veo lo que el paradigma de mi teoría me dice que vea. Yo conozco lo que el paradigma de la teoría que sigo. Entonces ya no voy a decir, yo uso la teoría, no, la teoría me usa porque es un proceso recursivo, lo vamos a ver en complejidad, no es lineal, no es unidireccional, me usa porque soy ciego a los paradigmas. Cuando tomo conciencia de ellos,
es útil, pero también me provoca estas cegueras. Cuando tomo conciencia de ello, ya uso la teoría, pero necesito observaciones de segundo orden, bla, y ya está en la complejidad y también en la metaepistemología de contextos. Bien, esto, mi experiencia en parálisis cerebral, ojo, cuando hice la maestría en San Carlos de Pintura, desde lo obvio, lo vamos a ver más adelante, si te alejaste de la ciencia, tienes que hacer el arte, pues ya te perdiste. No, sí, no, sí, porque pues no es ciencia el arte, pero ¿qué creen? Me alejé, pero me acerqué más. ¿Por qué? Porque vi en el arte los problemas filosóficos que tiene el arte fuertes, los tiene también la ciencia. Son los mismos problemas filosóficos. También hay una especie de positivismo en el arte o el arte abstracto. Entonces, es curioso, me alejé de la psicología a estudiar pintura, pero me acerqué más porque ya vi que toda la cultura, todos los ámbitos de la cultura están conectados, la religión, el deporte, la ciencia, el arte, las humanidades, están articulados todos los elementos de la cultura. No es la ciencia aparte, el arte aparte, no, están perfectamente articulados por principios filosóficos, principios civilizacionales, principios culturales que los vamos a ver, ¿no? Entonces es paradójico. Me alejé de la psicología aparentemente, pero me acerqué más, ¿no? Por eso fui tomando conciencia de eso. Ah, y en el APAC, el Centro de Rehabilitación, cada viernes evaluamos un niño de parálisis cerebral, el equipo interdisciplinario, el terapista físico, terapista ocupacional, terapista de lenguaje, maestra de educación especial, trabajadora social, el médico en rehabilitación. Evaluábamos un niño, hacíamos un resumen y luego le decíamos a los papás, hagan esto y esto. Yo aprendí toneladas. Ah, ¿qué hace el terapista físico? ¿Qué hace el ocupacional? Y ellos aprendieron de mí, ahora ustedes manéjenlo así, refuércenlo de esta manera, porque era conductista. O sea, yo me clavé en el conductismo, no librescamente, no porque un maestro me adoctrinó, que eso es una manera de aprenderlo, y ya estoy amolado porque ya es dogma, es doctrina, no es, y no es por alguien con una experiencia aplicada. Yo lo aprendí en los cojolazos. ¿Y por qué? Porque servía, sirve. Los ponía a caminar, a hablar, pero en semanas, ¿eh? Niños que tenían un tratamiento de 15 años no se comunicaban hasta en Estados Unidos. Una chavita la comuniqué en 3 meses, ¿eh? Con técnicas cognitivas, porque es morfológico, lo motor, si es observable, es medible, pero el comportamiento no solo se reduce a lo morfológico, a lo cuantificable, a lo verificable. Hay procesos subjetivos, procesos culturales que hay cognitismo, no solo no sirve, sino que estorba, porque te genera las cegueras paradigmáticas. Entonces yo fui en lo empírico, aprendiendo eso, lo digo, lo neurológico es importante. Si no sé cómo funciona la neurona, no puedo rehabilitar. Me metí a estudiar neuroanatomía, neurología, etcétera, ¿no? Y luego que lo familiar, pues un poco el psicoanálisis, y luego en la CUSI con los indígenas hay que ver nuestra historia, nuestras raíces, lo indígena, por qué es el racismo, la baja autoestima, que también afecta a la rehabilitación y a la familia. Entonces comencé a ver todas las dimensiones, hay otro saber. Había un adolescente que tenía daño neurológico, vino la devaluación del peso, se suspendieron las importaciones de los fármacos, el anticonvulsivo de esta niña venía de Suiza, pero se devaluó el peso, se suspendieron las importaciones, vinieron las vacaciones y se siguió convulsionando la niña porque no tenía el anticonvulsivo. Llega su abuelito de extracción indígena, ¿qué tiene mi nieta? No, siente que se convulsiona, no, que un té de ruda con chocolate y no sé qué más. No solo le controló las convulsiones, se las quitó. Es un saber que está ahí. Mi abuelita, que es de extracción indígena, tenía una infección en el chamorro, ¿no? Y no se curaba, ya estaba viejita. También llega un indígena, no, mire, póngase miel. Es una fórmula prehispánica, póngase miel. Y se curó. Ahorita ya me enteré después con años que en el Seguro Social esas medicinas alternativas ya las ponen, ¿eh? Ya las incluyen. O sea, es otro saber que está ahí, que que yo lo fui considerando, dije, sin negar el saber occidental, obvio, no reniego de mi carrera ni de mi parte occidental, pero reniego que racialicemos esos saberes, los neguemos, no los veamos, y son tan importantes. Hay una revista de la UNAM, usando la complejidad, ya está rescatando esos saberes. En Chihuahua, con los rarámuri, los tarahumaras, que son seminómadas, cuando hace calor bajan al valle, no, suben a la montaña y cuando es frío bajan. O sea, y
plantas medicinales, es conocimiento, lo están rescatando, porque ojo, los bosquímanos de Australia, los del Amazonas, los guaraní del Amazonas, los más primitivos, tienen miles de años viviendo así y no han alterado el ciclo ecológico. Miles de años. ¿Por qué? Porque es sagrada la madre tierra, el padre sol, es sentido común que Europa lo perdió. Viene la universidad, está rescatando esos saberes, ¿no? Otro tipo de saber que digo he incorporado. Entonces la metaepistemología de contextos considera todo eso. No es un choro teórico como muchos dicen, es un rollo teórico, no, tiene bases empíricas fuertes, igual que la complejidad, ¿eh? Entonces, de lo aplicado, yo era conductista, pero al trabajar con los niños, la realidad te restriega en el rostro. Sí, sí, mira, te sirve en esta parte, pero acá no te sirve, es más, te atonta y lo afectas, ¿no? Entonces, la realidad te restriega, que es compleja la realidad. Y luego más estamos gobernados por la paradigma cartesiano, que lo estamos, desde el kinder, ojo, por materias separadas. No, o haces literatura o haces ciencia, o haces matemáticas o haces historia. Todas están vinculadas, todas. Los griegos, lo vamos a ver, comenzaron esa fragmentación del conocimiento que se unió con el cristianismo. Del cristianismo surgió la ciencia actual, pero la cartesiana no, es fragmentario, no, prohibido vincular. Como el terapista me decía, oye, tú eres psicólogo, ¿qué haces aquí? Después ya me mandaban llamar. O sea, yo aprendí de su conocimiento y ya le aprendí de lo mío para bien de nosotros en nuestro desarrollo profesional y bien de los niños, ¿no? Todo está conectado. Complejidad de latín complexus, lo que se teje junto. Para suplir, subsanar el pensamiento fragmentado, fragmentario, lineal, cartesiano, en el que estamos domesticados, la complejidad lo resuelve, pero ¿qué creen? La complejidad también es un poco eurocentrista. Se parece mucho a lo prehispánico, es como un puente, pero sí es eurocéntrico. Edgar Morin es un autor central del pensamiento complejo. Lo conozco, vino a México, todavía está vivo, está cumpliendo casi 100 años, cuate longevo, un cuate brillantísimo. Para mí los pensadores europeos, filósofos, lo que sea, es el más brillante, Edgar Morin, ¿eh? Sin negar a Foucault, a todos los grandes pensadores de la actualidad. Les voy a solicitar a ustedes, por lo mismo, que tengan una apertura de pensamiento grande, que el ego intelectual lo cuelguen en el perchero. ¿Por qué? Porque me va a afectar mi ego. Entonces, en un acto como pedagógico, una apertura grande de pensamiento, el ego a un lado por el momento. ¿Por qué? Porque el piso en el que estamos sustentados todos se nos va a mover. Y no es un piso nuestro, es un piso impuesto y es europeo. ¿Y qué implica esto? El que se nos mueva el piso. Porque sí angustia. Yo lo he vivido en todas mis etapas, ¿no? De descolonizarme. No digo que ya la hice, de repente me aflora lo televiso, y televiso no de televisión, en filosofía hay televisos, ¿eh? Hay estructuras muy cerradas y no salen de ahí, ¿eh? Hay religión también en filosofía, ¿eh? Hay teología, ¿no? ¿Qué implica esto? Por eso el ego no es un proceso creativo y subversivo a la vez, hablando de complejidad. Ya no sale de educación en el aire, educación, colonización del pensamiento en México y los mestizos indígenas. Educación, racialización de los saberes indígenas, colonización, domesticación de nuestra conciencia, ¿eh? O sea, la educación que nos trajeron sí nos abrieron al saber europeo, universal o mundial, pero también nos jodieron, ¿no? Va de la mano. Lo vamos a ver cuando Morán, cuando dice Europa, con la razón, alcanzó ganancias inauditas de conocimiento a la par de ganancias inauditas de ignorancia. Ignorancia, porque olvidan el contexto, olvidan la parte del todo al que forman parte, o sea, y por eso pensamos con una mentalidad de mirada de túnel. Por eso digo, los problemas actuales, voy a poner más ejemplos del COVID, todo eso, no solo los vemos, están aumentando los problemas, porque repito, estamos obedeciendo un paradigma epistemológico de hace 4 siglos, el de la ciencia clásica y el paradigma cartesiano, que también detrás de ello hay teología también, ¿eh? Descartes, su trasfondo es teológico. Y hay libros religiosos de él, nada más que, ojo, la historia de la ciencia actual quita lo religioso y nada más
pone convenientemente lo científico, es una trampa, ¿eh? Newton, Augusto Comte, que inventó el positivismo y la sociología, era religioso, también tenía textos. Marx, primer texto de Marx, ni los marxistas lo saben, era un libro sobre Isaías. Marx iba a ser teólogo, su mentor era Bruno Bauer, era un teólogo, pero ya tenía ese futuro. Pero Bruno Bauer, que era un relajo, comenzó a hablar, a criticar al imperio prusiano, bueno, todo, y lo corrieron de la universidad. Entonces Marx se vio obligado pues, a hacer artículos y su vida le cambió, pero iba a ser teólogo. Era teólogo Bruno Bauer, su mentor. Y luego hizo un libro de los judíos, sobre los judíos, viendo lo político y todo, y pues, Marx era judío. Marx, después se peleó a muerte con él, y hubo Judenfrage, la cuestión de los judíos, ¿no? Y luego Judenfrage sobre la cuestión de los judíos lo hizo Marx, despedazando a Bruno Bauer, ¿no? Pero bueno, Marx es religión, ¿eh? Es una teología, pero ojo, secularizada. No se espanten, es una teología diluida y secularizada. Es más, la ciencia actual, viéndolo en lo no obvio, en lo no oficial, vamos a ver lo obvio, lo no obvio y lo nada obvio del conocimiento. Y la ciencia moderna es un neocristianismo laico. Es una afirmación fuerte. Eso Morán no lo plantea. Morán dice que el marxismo es una religión. Y es cierto, los marxistas jamás lo van a aceptar. Una religión secularizada. El nuevo Mesías que va a redimir la humanidad es el proletariado en su lucha revolucionaria, ¿no? Es el nuevo Mesías. Por eso Stalin hizo el marxismo como religión. Fue una religión, Stalin, la época staliniana. Y como toda religión, pues es fanática, es monoteísta. Del monoteísmo saltas al monopensamiento. Y es una transnacional, eso también es un neocolonialismo, el marxismo, ¿eh? Entonces, les voy a pedir una apertura de pensamiento, el ego, mi ego, bueno, mi evolución en todo esto de que rompo paradigmas, el paradigma me despedaza y otra vez te reconstruyes. Lo he vivido como 10 veces. Hasta ahorita, bueno, ya tengo curitas, ya no me sale sangre y no salgo en camilla, ¿no? Ahorita nace un rasponcito, pero es un duelo, ¿no? Vamos a ver, es un duelo el romper un paradigma, ¿eh? Pero muchos no, se aferran. Es una religión laica, ¿eh? Secularizada. Y después vamos a ver el proceso civilizacional que conduce esto, igual en educación. Es un proceso creativo subversivo. Hablando en un sentido constructivo, para crear tienes que destruir, en un sentido positivo y constructivo, ¿eh? No en un sentido anarquista. Bueno, se me olvidó mencionarles, el cambio curricular se incorporó la complejidad, pero también de ahí emergió este nuevo paradigma, que es metapsicología de contextos, con su epistemología que la sustenta, que también se creó para eso, es la metaepistemología de contextos. Y la metaepistemología de contextos, que de manera muy resumida, que es una nueva manera de hacer ciencia y de generar el conocimiento, donde, ojo, se parte de la razón europea, no se niega, se comienza, pero no nos agotamos ahí, porque se abre a los saberes de otras civilizaciones, ¿eh? Para dar emergencia, por ejemplo, en nuestro caso de México, uniendo los saberes indígenas y el saber europeo, unirlos para dar emergencia a un nuevo saber en el respeto sagrado a la naturaleza. Vamos a vincular, que implica lo europeo, lo no europeo, lo de otras civilizaciones del mundo. Voy a incorporar esto al COVID que estamos viviendo, voy a incorporarlo a lo como lo hemos vivido el coronavirus y a nuestras familias, al país, a la situación mundial, ¿no? Y también, en otras palabras, a la civilización occidental. Pocos autores lo ven, he visto artículos, como 2 o 3 dicen esto del COVID, muchos dicen que en lo inmediato es cierto, es un problema del neoliberalismo que privatiza los hospitales, genera contaminación, bla, 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 que ya lo sabemos, ¿no? O del neoliberalismo o de los sistemas de salud por el sistema capitalista se privatizan, o los sistemas alimentarios de Occidente industrializados, que es pura chatarra, es un veneno a largo plazo. Todos los alimentos industrializados te generan cáncer, obesidad, diabetes, etcétera, ¿no?
Entonces, en lo inmediato es cierto, el COVID, todo eso es generado por esto, pero ¿qué creen? No, no solo es eso, es un problema de la civilización occidental que está en decadencia. Entonces les decía, como el paradigma de simplicidad y complejidad son eurocéntricos, pues vamos a ver algo que no sea eurocéntrico. Por eso se diseñó la metaepistemología de contextos, que apuntala epistemológicamente a la metapsicología de contextos. Ahora, esto metodológica y epistemológicamente, ¿qué implica esto? Que tenga esa amplitud de horizontes, esa amplitud civilizacional. Si no veo que los problemas actuales son problemas de la civilización occidental, me estoy haciendo tonto, no voy a resolver los problemas y voy a estar en una redundancia filosófica, en una tautología filosófica, darle vueltas a lo mismo, entrampado. Entre Occidente y la filosofía actual está entrampada en ella misma, no puede ver otras opciones, porque se han endiosado, se ha autoglorificado Occidente, ¿eh? La filosofía, la razón, las ciencias se han deificado, ¿eh? Hay que desmitificarlas sin negar su utilidad, pero desmitificarlas. Por eso en este proceso vamos a desmantelar a Occidente, ¿eh? A desmitificarlo, porque nuestras acciones actuales tienen una raíz civilizacional, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, oye, es una tarea titánica desmantelar a Occidente, porque es muy amplia su historia, su filosofía. Sí, y a la vez no. ¿Por qué? Porque la civilización occidental, así como la teoría tiene su propio paradigma, la filosofía que sustenta esa teoría también tiene su propio paradigma. La modernidad o posmodernidad tiene su propio paradigma y Occidente tiene su propio paradigma. Pero todo Occidente, sea cristianismo, judaísmo, marxismo, capitalismo, positivismo, fenomenología, todo obedece a 4 magnopresupuestos o magnoparadigma 4. Por eso no es tan difícil desmantelar Occidente, viendo su estructura, su arquitectura paradigmática central, detectándola, ya la puedes entender. 4 son los magnoparadigmas que sustentan a Occidente, que lo justifican, le dan vida, le dan sostén, y todo lo occidental obedece a esos 4 magnoparadigmas, todo, los deportes, la ciencia, la religión, hasta la diversión, lo que es la familia, lo que es... Número 1, separación metafísica de la realidad. Número 2, desacralización de la naturaleza. La ciencia, la filosofía, no hace ciencia, sino desacraliza la naturaleza. 2, 3, fragmentación conceptual de la realidad. La fragmentas, idealismo, materialismo, izquierda, derecha, teoría, praxis, subjetivo, objetivo, sujeto, objeto. Es una fragmentación esquizofrénica de la realidad. 4, un antropocentrismo o misoginia, que es lo mismo, porque el hombre, ojo, lo vamos a ver, es el centro del universo, el amo y regente supremo del universo. Es una soberbia, una egolatría peor que la nazi, ¿no? Es decir, no es ajena a nosotros. Y estaba diciendo metodológica y epistemológica, hablando, ¿qué significa esto? Es decir, de que en nuestra vida cotidiana significa que nos tenemos como proceso metodológico, ojo, tenemos que implicarnos en la teoría que estamos utilizando cada quien. Es respetable cualquier que tengan, nada más que ver que tiene límites culturales. Tenemos que implicarnos con nosotros mismos. Ya no nos vamos a asumir como abstractos, como el hombre abstracto y genérico, donde nos diluimos culturalmente. Vean, ¿qué presupone esto? Haciendo una observación de segundo orden, de que toda la humanidad es homogénea, ¿eh? Todos somos racionales, todos somos humanos, y eso es falso. Yo le estaba diciendo que al vincular con la civilización, la decadencia, la familia, el COVID, ¿qué significa epistemológicamente hablando? Que tenemos que implicarnos en el COVID, que ya lo estamos, pero no sufriéndolo como ahorita, en la inercia en la que estamos, sino sentándonos y reflexionando sobre él, lo que hay detrás de eso. Ya no viendo lo obvio, lo inmediato. ¿Qué significa? Tenemos que implicarnos en la situación mundial actual, tenemos que implicarnos en la teoría que usamos, tenemos que implicarnos en la filosofía que estamos utilizando y nos está utilizando,
y tenemos que implicarnos en la civilización desde la cual estamos produciendo el conocimiento. Y por otra parte, ojo, y tenemos que autoimplicarnos en nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo la crisis? ¿Cómo, o cómo nos está haciendo vivir la crisis? No hay más de dos. O yo resignifico estos momentos fuertes que estamos viviendo, o me dejo arrastrar y me traga el pánico y todo eso, ¿no? Entonces, tenemos esa oportunidad porque es una crisis existencial, civilizacional y de toda la humanidad. O te traga las circunstancias o tú te apropias de ellas y las resignificas. Pero para eso hay que tenerse a pensar, a hacer metaobservaciones, que es un poco la metodología que les voy a dar. Implica esto, ¿no? Y eso en nuestra vida cotidiana. Y la otra, no desvinculándonos de la civilización occidental que nos gobierna y que ha generado en gran medida esta crisis. La crisis ambiental, es cierto, toda la humanidad somos un poco depredadores, pero los pueblos de la selva, los tarahumara, los guaraníes del Amazonas, los bosquímanos de Australia, ellos no lo están haciendo, ellos viven en armonía con la naturaleza desde hace miles de años y no han alterado el ciclo ecológico por su modo de vida y por su postura ante la naturaleza. ¿Cuál es nuestra postura? O de desacralizando a la naturaleza, por eso ya hay unos 4 magnoparadigmas, eso es occidental, eso es una estupidez, eso es patológico, es enfermo. O sea, me pongo como Dios por encima de ella. Y eso, ojo, y como ese paradigma dominante del occidental, lo vemos como normal, es más, y así debe ser. Quien no haga esto es primitivo, es politeísta, hay una descalificación, una racialización espiritual, una racialización cultural, una racialización epistemológica que no siga los cánones occidentales, ¿eh? Y estamos ciegos, y hablo en plural, ¿no? Entonces, por eso implica, ¿qué significa esto? Tenemos que implicarnos en nosotros mismos y en la civilización que nos está gobernando, ahora vamos a gobernarla. O sea, no, porque es implícito, nos provoca cegueras paradigmáticas, hay paradigmas ocultos que nos gobiernan. Y hay que romper todos los paradigmas, el teórico, el filosófico, el de la modernidad o posmodernidad, porque estamos en una u otra sin darnos cuenta, y en la civilización desde la cual estamos produciendo el conocimiento, ¿eh? Entonces, eso es importante, tenemos que implicarnos. Ahora, ojo, y tenemos que implicarnos culturalmente, identitariamente, porque fíjate qué tramposo, ¿no? Todos somos racionales, todos somos ciudadanos, todos somos humanos, y eso es falso, ¿eh? Son categorías racistas. Ya es la igualdad ciudadana, cuando fue la independencia de México, ¿no? Ya no hay esclavitud, todos somos iguales, ciudadanos, sí, pero en los hechos los indígenas siguen pisoteados desde la independencia, desde la Revolución Mexicana, ¿eh? Es una trampa donde el criollo tiene el poder, los criollos, Peña Nieto, Calderón, Fox, por poner unos ejemplos, tienen el poder y se invisibilizan ellos. No, como todos somos ciudadanos, nos la tragamos, ¿eh? Entonces vamos a analizar el curso eso significa implicarnos en mi grupo étnico, ¿no? Ahora, si yo fuera criollo, tengo amigos criollos, y dicen, no, pues en corto, dicen, no, pues vinimos a salvajes, a civilizarlos, necesitamos implicarnos en la pasta cultural que nos conforma. Ya no es de que el hombre abstracto y genérico, que es una manera racista, imperialista y con un trasfondo teológico, ¿eh? Eso lo vamos a ver. Entonces, pues eso significa la implicación, y tenemos que en nosotros mismos, en nuestra identidad cultural, ojo, cuando nos contextuamos en nuestra identidad cultural, en la civilización o civilizaciones en las que estamos parados, vamos a ver las cosas de manera diferente. Todo cambia de manera radical, ¿eh? Todo cambia. Fíjate, no podemos decir, soy criollo. ¿Qué significa esto? Estoy pisoteando al mestizo indígena, lo estoy racializando y debo de cambiar esto. O el mestizo, en parte soy español y en parte indígena. Tengo la bota española, pero también soy en parte criollo. Bueno, los mestizos somos en parte indígenas y mestizos. Ojo, pero si me asumo como mestizo,
tengo que detectar, darme cuenta que en mi parte indígena estoy colonizado, estoy racializado, y yo ejerzo el racismo epistemológico o hasta biológico en nuestras familias, ¿no? Alguien muy morenito, una prima muy morena, le decíamos de cariño, pero una palabra racista. Y fíjate, yo ya al asumirme, al autoimplicarme en mi identidad étnica, veo cosas que no veía antes, porque todos somos humanos, todos somos racionales, que no es cierto, ¿eh? Entonces, fíjate, ya me doy cuenta que mi parte indígena la estoy racializando, mi parte indígena la veo con los ojos de los cronistas de la colonia, que eran frailes fanáticos, que era convertir y que eran satánicos, y por las buenas o por las malas, ¿no? Entonces, ya asumir eso, veo que en parte estoy colonizado, en parte racializado, y veo mi parte indígena con los ojos del europeo, con los ojos de Vicente Fox, de Calderón, ¿no? En la independencia no ven la realidad ni la conocen de la misma manera un mestizo, un criollo o indígena. No vemos la vida de igual manera, ni la conocemos de igual manera, ¿eh? Pero no, en el mito eurocéntrico, todos somos racionales, todos somos humanos, todos somos hijos de Dios, caemos en esa trampa y nos negamos. Somos nazis con nosotros mismos, ¿eh? Nos castramos en esta parte indígena, los mestizos. Un criollo no pues está a todo dar, tiene el poder económico, político, cultural, religioso, pues vienen esos salvajes a civilizarlos. Nunca lo dicen explícitamente, ¿eh? En corto, los criollos, estúpidos, ¿no? Cambiamos el nuevo gobierno criollo, los pisoteamos y no hace nada, ¿no? El indígena está totalmente aplastado. Entonces, cuando ya nos contextuamos en nuestra identidad cultural, cambia todas las cosas. Ahora, cuando nos contextuamos en la teoría o en el cine, Karim, ahorita nos dirás, hay de haber varias corrientes también en el cine, ¿no? Como en la pintura. Entonces, ¿en qué corriente estoy? Y ver si todas son europeas, que es lo más seguro. O sea, no son cosas que inventamos aquí, no son teorías o paradigmas que inventamos aquí en México, sino todas son importadas, todo. La lengua es europea, la razón es europea, la UNAM es europea. Ahora, no voy a negar el español, no voy a negar tampoco mi parte europea, ¿no? Como mestizo, pero lo voy a asumir de pie. Estamos en cuatro patas colonizados, agachados, ¿eh? Y no nos damos cuenta. Le voy a poner un ejemplito de ello nada más. Ahorita que en el mes de septiembre, en la independencia, en la historia no oficial o no obvia, que es hecha por los criollos, donde se ponen como salvadores y invisibilizan todo el genocidio, todo lo jodido que hicieron lo invisibilizan. Y la civilización occidental la invisibiliza, ¿no? Porque todos somos humanos, hijos de Dios, etcétera, ¿no? Bien, ahora, en la independencia, los criollos, lo he rastreado, en 1767 hubo las reformas borbónicas con el rey Carlos III, metió españoles aquí, quitó el poder al clero y a los criollos, les quitó el poder y vinieron peninsulares a gobernarnos. Quedaron ardidos los criollos porque perdieron el poder. Los indígenas y mestizos igual de aplastados y jodidos, ¿no? Hablando irónicamente, perdieron sus panaderías, sus tiendas de abarrotes los criollos, se ardieron y generó la independencia. Y en la independencia usaron a los indígenas de carne de cañón, participaron, ¿y qué creen? Cuando acabó la independencia, los criollos jodieron más a los indígenas, les quitaron tierras, quedaron peor que en la conquista, ¿eh? Por eso le llaman a la independencia de México la segunda conquista. ¿Independencia para quién? Todo hay que contestarlo, ¿eh? ¿De quién habla? De los criollos. Ah, pues sí, la lograron, usaron de cañón de indígenas y mestizos y que la tienen ahora, ¿no? Entonces, vean, el festejar el 15 de septiembre, que lo festejan los criollos. Vean cómo nos manipulan. Es un ejemplito de cientos que les puedo dar en la vida cotidiana, ¿eh? O sea, un criollo dice, sí, se burlan de nosotros. Entonces, te repito, el implicarnos en mi identidad étnica, en mi teoría, en mi filosofía y en la civilización, o las dos civilizaciones que tenemos los mestizos, cambia radicalmente todas las cosas. Es una figura epistemológica central que incluso a la complejidad, Morán, es europeo, es judío, francés. O sea, está bien, es valioso. Y el indígena
está aplastado por mestizos y criollos. Y sigue igual o peor, le quitan sus tierras, los asesinan. Calderón hizo mineras canadienses ahí en Chihuahua, se han revelado, han matado a muchos líderes indígenas, muchos líderes mestizos, y vienen a contaminar, porque nada más dicen, pues, porque es sagrado el monte, porque no, nato primitivo, premoderno, ¿no? No los pelan, y hay leyes que tienen que pedirle permiso, se las saltan por el arco del triunfo. Siempre hay que decir desde dónde, y ahorita voy a más adelante a decir los presupuestos, son muchos, pero voy a mencionar los esenciales para que lo veamos, ¿no? Bien, eso implicarnos, repito, en mi cruzo étnico. Ya no me asumo como, creo yo, como abstracto. Yo tengo abuelas indígenas, mis abuelos fueron españolados, ya ves otras cosas que no veías antes, ¿eh? Ya aparece el racismo, el colonialismo, que lo está presente. No, pero no, ya es que todos somos ciudadanos, somos igualitos, somos racionales. Eso es una trampa, ¿eh? Y las corrientes psicológicas incurren en eso, las ciencias sociales incurren en eso. También, bajita la mano, son ciencias de colonización. Yo no reniego de mi profesión, me gusta, ni de la UNAM, amo a la UNAM, pero ya la veo en un sentido crítico, como mestizo, ¿eh? Entonces, repito, no cambia radicalmente todo cuando contextuamos todo. Después voy a entrar más en detalle en eso. Bien, eso es lo que implica el vincularnos en la vida cotidiana a nuestras familias, el COVID y la decadencia de Occidente. Ok, es decir, ya no hablaremos en abstracto de manera acultural, de manera ahistórica, de manera acivilizacional, no. Vamos a bajarlo a la teoría, al grupo étnico, etcétera, etcétera, ¿no? Y no ven la civilización occidental que los gobierna incluso al propio europeo. El propio europeo también está domesticado por sus propias instituciones, ¿eh? Nosotros los que no somos europeos, pues más, doblemente, pero tenemos más chance de salir que ellos, ¿no? Eso significa implicarnos, el hacer esto, lo vamos a hacer, no hablamos en abstracto, como si todos fuéramos europeos o la humanidad fuera homogénea, que no es cierto. Epistemológicamente no es homogénea. Hay otras civilizaciones que tienen sus propias maneras de conocer y de vincularse con la naturaleza. Ok, ahora, ojo, todo lo voy a articular, como hablamos del contexto civilizacional, al proceso histórico y evolutivo de la civilización occidental. Porque todos los procesos que vivimos ahorita, el capitalismo, el marxismo, la contaminación, la ilustración, no aparecieron por generación espontánea. Están insertos en un proceso civilizacional de milenios que no lo vemos. Veamos, porque todo marxismo, capitalismo, todo judaísmo, cristianismo son antropocéntricos. Todo lo occidental es antropocéntrico, desaparece la naturaleza, la fragmenta y hay separación de sujeto y objeto. Y hablándolo más específicamente, en el cartesianismo se supera sujeto y objeto. La complejidad los une. Sujeto y objeto están entrelazados. El objeto afecta al sujeto y el sujeto afecta al objeto. Bien, entonces todo lo voy a insertar en el decurso civilizacional. Ahora vamos a entrar ya a las premisas centrales de la metaepistemología de contextos. ¿Cuáles son las premisas? ¿Cómo nos vamos a manejar, no? Ya les dije, vamos a contextuar civilizacionalmente, bla, bla, pero ellas son específicas. ¿Qué premisas parten? Número uno, nada es neutral, nada. Ninguna pregunta es neutral. Pues siempre se hace desde un individuo culturizado, ¿eh? No hablo de individuo en abstracto, ¿eh? Desde un individuo culturizado, desde una teoría en particular, desde una filosofía en particular y desde una civilización específica desde la cual producimos el conocimiento. Pero ojo, el positivismo dice, yo soy neutral, yo soy objetivo, yo lo veo objetivamente, no me involucro. Eso es teología pura, ¿eh? Dice, en otras palabras, tengo una asepsia ideológica. Yo soy inmune a la ideología. Eso es ideología lo que estás diciendo, ¿no? Hablando en términos teológicos. Y eso viene de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, se derivó en la ciencia, en la Inmaculada Concepción de las ideas. Soy virgen ideológico. O sea, es absurdo. Quiere decir que mi subjetividad, mi historia familiar, mi cultura, no permean lo que estoy diciendo. No existe un sujeto neutro. Es más, preséntemelo, porque es Diosito, es Dios, ¿eh? Y el de la Biblia.
Incluso me decía un filósofo, nos dio un curso de Foucault, que en la Facultad de Filosofía, si hablas de objetividad, se ríen de ti. Es como en química, hablar todavía de la teoría del flogisto y creértela y divulgarla en el currículum, en clases, ¿no? La objetividad, la neutralidad no existe. Las palabras, dime en qué civilización estás parado. Y te diré cómo produce el conocimiento, cómo ves la realidad. Eso no lo vemos porque creemos que la humanidad es homogénea, todos somos uno y es una trampa. Y primera premisa, nada es neutral, acuérdense, nada. Un ejemplo concreto, hasta muy ingenuo, muy inocuo, ¿no? Cuando alguien dice, 2 más 2 son 4 aquí en China, parece neutral y ley universal, no es cierto, eso es falso. Acuérdense, si quitas el contexto, ya es platonismo, es cristianismo, es metafísica, no es realidad. Porque 2 más 2, 4, le quitas el contexto y sí, es universal. No es cierto, eso es religión pura, porque depende de los axiomas, otra vez del contexto. En base a los axiomas que hagas, surgen ciertas reglas matemáticas. Puede ser 5, incluso una sobrina que estudió, está estudiando química, dice, en biología somos 2 más 2, y en biología no dan 4 necesariamente, cuando nos metes procesos biológicos. Entonces, 2 más 2, 4 aquí en China, eso es dogma, ¿eh? ¿Sí? Entonces, acuérdense, siempre que hablamos algo, venimos algo, siempre hay un trasfondo detrás de ello, aunque no lo veamos. Un positivista dice, no, yo soy objetivo, soy neutral, no se está responsabilizando del invento ni de la teoría, no se está responsabilizando, ¿eh? Yo me desafano, no, desresponsabilízate. Por eso los científicos que generan químicos, eso, no, yo soy científico, soy neutral. No, estás dañando la naturaleza y con una mentalidad jodida y depredadora. Entonces, bien, siempre hay que ver detrás de cada frase, siempre hay un poder, quién lo dice, qué juegos de poder están ocultos ahí, qué paradigmas están detrás de ello, ¿eh? Segunda premisa de la metaepistemología de contextos, cognitivamente nos moveremos, ya lo mencioné someramente hace rato, nos moveremos en lo obvio, en lo no obvio y en lo nada obvio. ¿Qué es lo obvio? Pues lo fácil de detectar, lo explícito, lo que está ahí presente. Pero y nos movemos en lo obvio. ¿Y qué es esto? Es el saber oficial e es occidental. Es decir, lo que dijo Occidente, que dijéramos. Todo el marxismo, capitalismo, la prensa, no detecta la civilización occidental, ¿eh? La invisibiliza y eso es lo obvio, es el saber oficial o instituido que es occidental. Lo imitamos acríticamente como acólitos y reflexivamente y no nos damos cuenta. Estamos atrapados en lo obvio, es decir, en el saber occidental, en los cánones occidentales. ¿Y cuáles son estos? Los 4 monoparadigmas. Es un saber antropocéntrico, que es depredador, un saber que desacraliza la naturaleza, la fragmenta y es antropocéntrico. Es el saber más elemental, más básico, donde estamos como cerebro de lorito, de perico, imitando lo instituido sin criticarlo y cuestionarlo jamás. ¿Qué es lo no obvio? Cuando comienza a detectar los paradigmas, el racismo, el colonialismo, cuando comienza a detectarlo, ¿eh? Ya no es en lo no obvio. Y en lo nada obvio, cuando vemos los paradigmas de la civilización occidentales a los cuales obedece. Es lo más implícito de lo implícito. Entonces, nos vemos en lo obvio. Actualmente estamos atrapados en lo obvio. La tercera premisa, ya lo mencioné, la figura epistemológica central es la operación de contextuar civilizacionalmente a todas las instancias involucradas en la producción del conocimiento. Y uno mismo tiene que contextuarse también, ¿no? ¿A qué grupo étnico pertenezco, no? Soy criollo mestizo. En Estados Unidos soy anglosajón, ellos tienen el poder. Y es la versión de la historia. Vean un documental en Netflix, se llama la Cuarta Enmienda o la Enmienda. Fíjate, ya es la versión no oficial. Aquí tenemos la oficial, que son los criollos de Latinoamérica. Vinieron a civilizarnos, a educarnos, o sea, y todo estuvo bien. Bueno, sí hubo muertes, siempre hay guerras, ¿no? Pero fueron nazis. Y ojo, y bueno, respetando las creencias de cada quien, y vinieron a hacerlo a nombre de Dios. Del Dios que dice, Dios es amor, no matarás,
y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y una tranquilidad de conciencia, porque son demoníacos, sacan corazones, politeístas. Cuando matas a alguien, te vale gorro, hasta te pones contento, eso es sociópata, perdón. Eres sociópata. Ahora pues, siempre ha habido guerras o muertes, pero que alguien lo haga civilizacionalmente a nombre de un Dios que es amor, es contradictorio, dice una cosa y haces lo opuesto. Las religiones más asesinas del mundo son las monoteístas, la judía, la cristiana y la musulmana. Y todo el mundo ve la Biblia, por ejemplo, pero lo ve con el paradigma que nos domestican. Léanlo para que no vean que es opinión personal, es un chorro de Jesús, no, lean el Antiguo Testamento. En Biblia protestante, católica o incluso judía, hay más de 1000 pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios manda matar. Desenchila, es genocida. No fueron fieles conmigo, arrasó con toda la humanidad en el diluvio y a Noé, a mí, pasó otra vez a su pueblo elegido, ¿no? En las 7 plagas de Egipto, la última, fíjate, es aberrante, pero no lo vemos porque hasta uno de niño, sí, yo era católico de niño, pues qué padre, los egipcios no agarran la onda, tienen esclavos a los judíos, que era falso, que es falso, y no lo dejan salir, y hasta te haces sociópata, porque es que bueno que los matan, chingados, ¿no? O sea, celebras que mate Dios las plagas, y la última, eso es enfermo. Pon chorros de sangre en tu casa, le decía a los judíos, y pasar el ángel exterminador y matar a todos los infantes, los primogénitos de todo Egipto, mató a todos. Vea chorros de sangre, no, esto es judío, lo salvo. Es infanticida, Dios. Yo no lo veía hasta que vi una película de Moisés, le dice, le reclama al faraón, dice, ¿qué clase de Dios tienes que manda a matar niños? Porque mató al primogénito del faraón. Y todo el cuate orgulloso dice, pues no estás con pues con el Dios mío, ¿no? Dices, ay, no, y no lo vemos, porque estamos domesticados, ¿eh? En otras palabras, hay un enorme potencial de violencia en el monoteísmo, ¿no? Tres protestantes, ya no digas católicos junto a protestantes, un protestante le dice a otro protestante, un pentecostés con un adventista o un bautista, le dice, fíjate, los dos son protestantes, si no sigues mi Biblia, estás con Satanás, estás en el error, ¿no? Si no sigues mi Biblia. Entonces, y dices, pues es en la misma Biblia, son protestantes, etcétera, ¿no? Y tiene que hacerlo así, mi Biblia, aunque sea la misma y sean protestantes distintas. Ahora con un católico igual, ¿no? Eso, ojo, dice, es una religión. También pasa en Iztacala, cada corriente teórica. Hay una que dice, yo tengo la verdad absoluta, el método absoluto, que es el positivismo, ¿no? Si no te quemo en la hoguera porque ya no hay chance, ¿no? Pero te quemo académicamente, te bloqueo, etcétera, etcétera. Bien, ojo, y el contexto en sus diferentes dimensiones, si quieren anotarlo, es un contexto personal, tengo que contextuarme yo, en México, quién soy, indígena, mestizo, criollo, en Estados Unidos, anglosajón, afroamericano, latino, oriental, no sé, ¿no? Allá es diferente, pero en Latinoamérica en general, criollo, mestizo, indígena y afromexicanos, porque hay esclavos que están en Veracruz y descendientes de esclavos y tú vas ahí, ves chozas, parece que estás en África, ¿no? Entonces tenemos que contextuarnos en lo personal, en lo teórico, en la teoría que uso y me usa. Acuérdense que es un proceso recursivo. En la filosofía que sustenta esa teoría, tengo que contextuarme. Desde el marxismo. Desde el marxismo pues, son ciertas reglas. Es desde el funcionalismo. Desde el funcionalismo son otras reglas. Es desde el positivismo. Etcétera, etcétera, ¿no? El constructivismo, etcétera. O si estoy en la modernidad o la posmodernidad. Los positivistas, los ortodoxos están en la modernidad, hay una sola verdad, un solo método. La posmodernidad es más abierta, ya aceptan a los gays, dicen no hay una verdad, hay muchas verdades, aceptan a los indígenas, un poco más abierta la posmodernidad, pero sigue siendo occidental, ¿no? Entonces, contexto personal, geográfico, teórico, filosófico de la humanidad y el contexto civilizacional. Son las diferentes dimensiones del contexto. Ahora, miren, el contexto afecta a todo, no solo en epistemología. Me estaban diciendo que el Royal, el que hace el pastel, el que hace que se infle el pastel, por el contexto geográfico,
Si viene de Europa para acá, la sustancia química varía un poco por la altitud del planeta, la humedad. Entonces no funciona en otro contexto geográfico, el Royal, tiene que adecuarlo al contexto, ¿no? El contexto geográfico afecta. Ahora el contexto social cambia de un contexto a otro, pues más lo afecta, porque son cosmovisiones diferentes, etcétera, ¿no? Es la cuarta premisa. Dice, para superar el provincialismo epistemológico del saber occidental, es decir, el saber occidental se cree universal, se cree neutro, objetivo. Por eso dice, cuando estudio los indígenas con la razón occidental, con la filosofía occidental, pues es un objetivo pues falso, porque la filosofía es un instrumento también de colonialismo, ¿eh? La filosofía europea. Y la razón europea es un dogma central que hay que superar. Solo los europeos son racionales, no es un órgano de conocimiento universal falso. Es la manera europea de generar el conocimiento. ¿Y cuál es esa? Antropocéntrica, misógina, depredadora. Al bajarlo a su contexto, cambian radicalmente las cosas. ¿Qué significa esto? Los mayas, por ejemplo, inventaron el cero, la astronomía de la más perfecta que existe, sin usar la razón europea. Y no desacralizaron a la naturaleza, ¿eh? No usaron a la razón europea. Una matemática más exacta inventaron el cero, que ni los europeos pudieron inventarlo. Tuvieron que llegar los musulmanes a invadir España en el 711, ellos les llevaron el cero. Los árabes, cuando vía España, educaron a Europa en la Edad Media. Estuvieron del 711 a 1492, cuando expulsaron los reyes católicos a los últimos musulmanes que estaban en Granada, ¿no? Y que esto impactó a México, la conquista, o sea, cómo reverbera todo eso, y por eso lo vamos a comentar cuando lo ubicamos en el contexto civilizacional. O sea, los microprocesos, los mesoprocesos están insertos en magnoprocesos que son civilizacionales. Tenemos que distinguir esos diferentes niveles. Si no, estamos viendo lo obvio, lo inmediato. Igual, la civilización occidental, siguiendo la metáfora de un ser vivo que nace, adolescencia, muere, igual la civilización occidental ya nació, se desarrolló y ahorita está moribunda, está decadente y está llevando al planeta entre las patas y a la humanidad entre las patas por su noción de desarrollo, que es depredador, de la revolución industrial, del progreso, que es teológico y es depredador totalmente. Es la nueva religión, ¿no? Si no te usas al progreso, estás atrasado. Es decir, si no destruyes el planeta con el capitalismo, con la medicina de laboratorio, estás atrasado, ¿no? Y eso es depredador. Otro ejemplo, para que quede claro, es un edificio de 4 pisos, y es en el cuarto piso, se abrió la llave y está corriendo agua, cae del cuarto piso, tercero, segundo y primer piso. Estamos en el primer piso, en lo obvio. No vemos los 4 pisos, hay unas escaleras. Entonces, debajo de la puerta se está metiendo el agua. Entonces, el agua está entrando por abajo de la puerta que viene del cuarto piso. Y la raíz del problema está en el cuarto piso porque ahí está abierta la llave, ¿no? Está cayendo. Un poco el marxismo abre la puerta y ve un poco afuera el marxismo, ¿no? Y sube la escalera y ve un poco el piso de arriba, porque el marxismo es más complejo, etcétera, ¿no? Pero es ciego al tercero y cuarto piso. No cree que exista, porque hay un techo en cada piso donde no ves arriba y crees que estás en el techo. Entonces, es un ejemplo que creo que queda más claro. Estamos en el primer piso, en lo inmediato los problemas, los de ahorita, pero no vemos la raíz civilizacional de eso. No vemos los 4 pisos. ¿Qué es el civilizacional? Cuando llegas al cuarto piso, sales al techo y dices, ¡ay, jola! Hay cosas fuera de este edificio. Hay otros edificios, hay otras civilizaciones, que es la metaepistemología de contextos. Sales del edificio occidental y ves que hay otros edificios civilizacionales, ¿no? Pero o ves la ventana y ves otros edificios y los metes a las categorías europeas, a los cánones europeos, a la racionalidad europea y los deformas. O sea, no sales y sacas la cabeza por la ventana, sales, bueno, voy a ver otros paisajes. No, desde aquí lo veo. El quinto, ya lo vimos, los 4 monoparadigmas que ya les dicté, me adelanté, permean a todo lo que está al interior de Occidente, al deporte, a la religión, a la cocina, al esparcimiento, a la ciencia, a la religión, todo lo permea los 4 monoparadigmas, a todo. Premisa número 6.
y eso también es fuerte, ¿no? Hay un trasfondo detrás de la filosofía, la ciencia y la tecnología. Acuérdense, ya vamos a bajar a su contexto y qué hay detrás de ellas, ¿no? Entonces, vean, detrás de la ciencia, la tecnología y la filosofía hay un trasfondo invisible que es de índole teológico, racial, depredador, misógino y genocida, y no lo vemos. Por eso son cegueras aberrantes, ¿no? Un químico, cuando inventa un pesticida, una langosta, por ejemplo, en una visión cartesiana, que solo ve el momento, el inmediato, no ve el contexto, no ve la relación. Dice, ok, mata a la langosta, pero ¿qué crees? Mata también a insectos benignos que están alrededor. No lo ve. Ya, mira de túnel, ya maté a la langosta, ya controlé todo. No, no controlaste nada. Al matar a los insectos que están al lado benignos, fomentan el ciclo para que no se produzcan más las langostas. Llega un pajarito, tomas a langosta, estás envenenando a las aves, envenenas la planta, envenenas a los humanos. Entonces, vean lo absurdo de usar un pensamiento cartesiano. Vean nomás esto, ahora unido al capitalismo, que obedece de manera enfermiza a los 4 monoparadigmas, con tal de sacar lana, vender, me vale gorro si contamino, genero alteraciones genéticas, si a las plantas, mientras gane lana, mientras produzca, y para eso se encargan los gringos menos, ¿no? Todos los fertilizantes y los pesticidas, fíjate, está bien, dice que controlan las plagas temporalmente, pero a la larga, como matas a los animales que rodean algo y también controlan a la langosta, después regresa la langosta más fuerte y sin oponentes que controlen la ecología de eso, ¿no? Entonces, es un ejemplo de los cientos que hay, de cómo usamos el pensamiento cartesiano. Una doctora, cuando los pacientes están enfermos y van con un médico alópata, el 90% de los pacientes, la enfermedad no es orgánica, es psicosomática, son problemas psicológicos de estrés, lo que sea, y vas allá. El médico no ve eso, todo es corporal. Y habiendo plantas tradicionales, habiendo otras alternativas no tan invasoras, no tan agresivas, ¿no? Bien, los judíos, cuando, ahora viendo, en lo obvio está la Biblia, sí, pero ve la historia del judaísmo, ve el trasfondo en lo no obvio, y los judíos se robaron todo, lo copiaron de la circuncisión, el arca de Noé, Adán y Eva, Moisés en el cesto, puta, se lo copiaron de otras culturas y los ajustaron al monoteísmo, ¿no? Entonces, pero ojo, los judíos no dijeron es mi Dios. Sí, claro, y eres el pueblo gentil. Digo, el pueblo elegido, nosotros somos los Gojim, los gentiles, los no judíos. Subhumanos casi, casi, ¿no? Dijeron, no, fíjate, es mi Dios, pero ¿qué crees? Es el Dios de toda la humanidad. ¿Y qué crees? Yo soy el pueblo elegido. Tengo una alianza en exclusiva, un contrato en exclusiva con él. Nadie lo tiene. Fíjate, es de toda la humanidad. Uno diría, respeto tus creencias, es tuyo, pero pues no es mío, o sea, no como judío, ¿no? Pues sí, está bien, es tuyo, está bien, lo respeto, ¿no? No, es de toda la humanidad. ¿Qué pasa con el cristianismo? Se apropia del judaísmo y dice, bueno, también somos pueblo elegido si eres creyente en Cristo, ¿no? Y es de toda la humanidad. Y ojo, su misión es ecuménica, es decir, tiene que irradiarse a toda la humanidad, es universal, es la verdad absoluta, tienes que ser salvo, solo a través de Dios, de Cristo, te va a salvar. Si no, estás con Satanás. Y ojo, estás en las tinieblas, en el error, y es una creyente. Eso implica el ser en el monoteísmo, ¿no? Hay en la Academia de San Carlos, en el museo, hay un cuadro que se llama de la exposición permanente de la Iglesia Católica. Hay un cuadro que dice el triunfo de la religión. Es una carroza, está la Virgen María, ángeles, rodeando así, todos alegres, así, bonitos, ¿no? El triunfo de la religión. Pero ve las ruedas, los no cristianos, o sea, los otros, los que no son creyentes, pisoteándolos con las ruedas, con cuernos, como demonios, como bestias. Y es la religión del amor. Eso no lo vemos porque estamos
gobernados por el paradigma occidental. Pues ya damos por terminada la sesión.